Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, nuevamente un espacio para encontrarnos con lo misterioso, con lo oculto, con lo paranormal. En esta ocasión vamos a hablar del misterioso cuento de ovnis de la isla Maury. Esto queda en Washington y es una historia que data desde el año 1947. Es muy curiosa y quizás puede ser tan importante como el famoso relato de Roswell. Hay muchas historias de ovnis con pruebas que pueden ser igual de importantes o solo pequeño o un poquito menos importantes que Roswell, pero pues Roswell ha tenido mucha más capacidad mediática. Aquí estamos hablando del señor Harold Dahl. Harold Dahl era un personaje que tenía un barco maderero, tenía su perro y tenía a su hijo. Y un día en 1947 están pues haciendo sus labores cuando de pronto se aparecen 6 platillos voladores. La particularidad de estos platillos es que pareciera como si entre ellos estuvieran sosteniendo a uno. Era como si uno estuviera averiado y el resto de platillos, con una fuerza inteligible, o sea, no se veía qué era lo que jalaba al último platillo, trataba de llevárselo al espacio exterior. Es como si, suponiendo se hubiera estrellado, estuvieran intentando volver a su casa y justo pasaban por ese lado de la isla. Ahí los estaba observando el señor Dahl y lo jalan con una fuerza loca, con una fuerza que no se ve. Y como está haciendo tanta fuerza los ovnis sobre el otro ovni, el ovni más pequeño, entre todos empiezan a botar unos residuos metálicos, residuos que se volvían de un color rojizo extraño y también al tocar el agua formaban unas cosas extrañas y también tomaban otro tipo de colores. Mientras pasa eso, esa lluvia de esquirlas de metal desconocido, pues su perro fallece y su hijo sale herido. Y tiene todo el tiempo del mundo, incluso para tomar unas supuestas fotografías, que hasta el sol de hoy no se sabe si fue que él las pintó, o sea, que las imágenes que él proveyó son pintadas o son fotografías de verdad, o pueden ser de otros casos. El caso es que este personaje dice, tengo el testimonio, tengo imágenes, fui herido, o bueno, mi perro fue herido y mi hijo fue herido por esto. Aquí tienen que venir militares, aquí tienen que venir personas a ayudarme. Su supervisor era un señor llamado Chrisman y le ayuda en todo el cuento y lo apoya y dice, yo también vi las imágenes y creo en el relato y sé, pues como dueño de un barco, que pues todas las descripciones técnicas que el hombre estaba dando pues eran reales. Ovnis de 30 metros de diámetro, con un hueco en la mitad, con mucha luz y insistamos con esto, botan una serie de esquirlas y de elementos que fueron además recogidas. Es decir, tenían también las pruebas de las esquirlas, no solamente era que hubieran herido al hijo y que el perro hubiera muerto, sino que tenían esos elementos y los mandaron a revisar. Unos militares se metieron en este cuento, uno de estos personajes, o bueno, eran el señor Davidson y el señor Brown, pues empezaron a decir, bueno, este tipo tiene toda la razón, parece que este material es loco, no sé qué. No se supo más de la investigación porque fallecieron en un accidente aéreo. Y ahí empieza toda la conspiranoia. Ellos tenían los elementos, ¿qué pasó con los elementos? Se pudieron analizar efectivamente esos materiales y simplemente la investigación pues dejó de tener sentido y se volvió en una conspiranoia porque todos pensaban que habían descubierto ovnis reales, extraterrestres reales, y que por eso habían matado a Davidson y a Brown y no se querían meter más en el asunto. Y además, aquí tiene otra arista la historia, porque aparece un señor llamado Palmer y otros personajes que también ayudaron en la investigación, no dejando que todo se centrara en los militares, sino que más personas tuvieran información y entonces empezaron a tener entrevistas y la gente empezó a conocer el caso de la isla Maury de 1947 y entonces ahí empezaron a llegar otro tipo de amenazas, no de los militares, sino la gente del combo maderero, otros empresarios diciendo, mire, si ustedes siguen con esas vainas, los vamos incluso hasta dejar sin trabajo. Pasaron muchos años hasta que 30 años después,
varios de los personajes envueltos en ese escándalo volvieron a hablar diciendo todo lo que contamos fue cierto, lo del material de metal era cierto, pero pues en esa época nos tocó quedarnos callados porque iban a tomar represalias contra nosotros, contra los trabajadores, contra la empresa. Incluso hay un documental del año entre 2010 y 2014 que además trae nuevas investigaciones, nuevas pruebas, nuevas entrevistas del caso, gracias a esos periodistas de los cuales estamos hablando, entre ellos, como decimos, el señor Palmer, que colaboró mucho para que esto saliera a la luz pública. Y un detalle final, este está dentro de los casos emblemáticos, como digo, no tan famoso como Roswell, pero está dentro de lo que uno diría, vamos a meterlo en el top de ufólogos, porque sería la primera vez que un hombre de negro está involucrado en la investigación. No los militares, no los periodistas, no los familiares, sino un tipo que se aparece una tarde y les dice, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué es esto de los metales? ¿Qué es esto de la lluvia de esquirla? No sé qué, Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando ustedes sigan hablando con los militares y cuando ustedes sigan diciendo esto a la prensa, van a decir esto así, 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 refiriéndose obviamente al señor Dahl y a su supervisor Crisman, que fueron las dos personas que siempre estuvieron sosteniendo la historia. Ellos se negaron y dijeron, esto está demasiado raro. El personaje era un hombre de negro que estaba en un carro negro con unos personajes que nunca vieron el rostro, todo absolutamente extraño, y cuando él contó de esto, nadie, ni los militares, ni los empresarios, ni la gente de los madereros, nadie sabía quién era el que había ido allá como a hostigar al señor Dahl y a decir, ustedes tienen que cambiar la historia y contar esto si no les van a pasar cosas malas, como tratando de guiarlos para defender a quién, realmente a ellos o a los extraterrestres. Cosas del mundo paranormal, el caso de la isla Mauri. Recuerda escuchar Insomnia, Mitos y Leyendas todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana en los40.com.co. Y aquí vas a encontrar este playlist con videos, algo así como un Insomnia, Mitos y Leyendas TV. Así que suscríbete a este canal. Y recuerda que te habló El Chancho, @elchancho414.